Sí, lamentablemente es una triste, extraña noticia de que la doctora Miriam González Gordillo, jueza temporal del Juzgado Cuarto de lo Civil de Loja, aceptó la acción de protección propuesta por el Ministerio de Salud contra el municipio de Loja por el predio San Juan de Dios. En todo caso, la aceptó e indicó que iba a notificar la sentencia unos días más, debidamente motivada. Lo que sí nos extraña es de que, a pesar que en la audiencia se generó muchísima información, alrededor de incluso de 200 páginas de documentación que adjuntaron ambas partes, la jueza, yo creo que ni siquiera la revisó y ya aceptó la acción de protección. Y se plantean muchos elementos, unos culturales, históricos, de lojanidad, y otros netamente de jurídicos. Yo considero de que ya en el ámbito cultural en Loja mucho nos vanagloriamos, y es como mea culpa, ¿no? Muchos nos vanagloriamos de ser capital cultural, ser potencia cultural y ser, que los lojanos tenemos un plus, un valor agregado, ser cultos. ¿Por qué dice eso? Porque cuando nos toca aterrizar, ¿ya? Porque digo todos, ¿no? Porque también aquí yo creo que hay que generalizar para generar algún tipo de reacción social de la lojanidad. Cuando toca aterrizar a los lojanos para defender un bien cultural, un espacio cultural destinado a la cultura... ¿Pero qué es lo que sucede allí? ¿Ya? Tenemos personas o personajes que se pierden y que cuando toca decidir y fomentar y hacer valer esa condición, vemos los Pero doctor, resultados. ¿cuáles son esos personajes que se pierden? No, yo creo que aquí directamente la señora jueza tiene un error inexcusable, ¿ya? En el ámbito del derecho, y un total desconocimiento de estos plus históricos, culturales de Loja. Pero doctor, eso es muy grave, porque si usted manifiesta de que tiene errores en el aspecto jurídico de cómo aplicar la justicia y administrarla, eso es más grave que la parte cultural, que podríamos modificarla y enseñar los saberes de la cultura para evitar estos dolos en contra de estas estructuras, doctor. Pero en materia jurídica, que hayan estas inobservancias, estamos hablando de cosas muy duras y muy serias. Evidentemente, en la demanda del Ministerio de Salud, y me voy a referir a las cuestiones históricas, en la demanda del Ministerio de Salud refiere de que ha sido dueño y posesionario por 91 años hasta el 2012. ¿Ha sido así o no ha sido así, Pero doctor? evidentemente, si es público notorio, hay las fotos del antes y del después. Ese bien estaba amenazando ruina producto del abandono, producto que no tenía nadie, no había ni posesionario, ni dueño, ni nadie. Nadie se preocupó de ese predio, sino hasta cuando esta administración le invirtió y le restauró ese predio. El Ministerio de Salud dice que fue posesionario durante 91 años, cuando es público y notorio que estuvo abandonado, botado, invadido por un lado histórico. Y por el otro lado, ¿Invadido por quién, doctor? Habían personas que sin hogar, que se habían afincado ahí su residencia, su habitación durante un tiempo. Doctor, ¿que ellos podrían reclamar derechos si es que no había la intervención? No, tampoco así, pero evidentemente el municipio tomó decisiones al respecto en base de la competencia exclusiva que le da la Constitución. Históricas, ¿por qué? Porque el mismo Ministerio de Salud alega de que tiene bases históricas de las narrativas, de las crónicas de don Pío Jaramillo Alvarado, que constan en la historia de Loja y su provincia, pero no menciona en dónde. Cuando el municipio le hace connotar de que en la página 394, desde la 392 hasta la 398 de la segunda edición, me refiero, porque en otras ediciones cambia la página, se refiere de que quien compró la casa quinta para el hospital Isidro Oyo, para el hospital, porque no tenía nombre, para el nuevo hospital de Loja, fue la Junta de Beneficencia, así como la Junta de Beneficencia que hay en Guayaquil. Loja tiene su Junta de Beneficencia, que era una entidad de derecho privado. Compró la casa quinta, refiere Pío Jaramillo Alvarado. Contrató los planos a un señor N. Rieder, contrató a un señor Samaniego, como la construcción del edificio, y lo más importante, que se financió con los aportes de las municipalidades de la provincia de Loja y donaciones de particulares. Es decir, en ninguna parte el Ministerio de Salud, antes Ministerio de Sanidad en esos tiempos, intervino con recursos, con gestión. O sea, allí, doctor, pierde el derecho de reclamo el Ministerio de Salud. Ahí se evidencia, claro, porque ahí se evidencia de que ese era un bien de dominio privado que había pasado a la condición de mostrenco porque se había perdido en la historia quién era el propietario de ese predio. Cuando un predio de derecho privado, porque evidentemente no era público, derecho privado, nadie acredita ser propietario o se han perdido los documentos que puedan acreditarlo, se consideran bien un mostrenco por disposición, no del alcalde, no del municipio, por disposición de la ley, está en el COTAD. Lo que hizo el municipio fue, ante un bien mostrenco,
establecer un procedimiento administrativo de incorporarlo al haber municipal. Doctor, ¿qué dice el COTAD sobre este tema, por ejemplo? Incluso, muy buena pregunta, Pablo, el 491, creo que si la memoria no me falla, dice que cuando existan conflictos sobre derechos respecto a bienes mostrencos entre el Estado central y entre los municipios que les corresponde, prevalecerá, dice la ley, el derecho de los municipios. Y en caso de controversia serán los jueces contenciosos administrativos los que resuelvan, no el juez constitucional. En este caso es un juez constitucional. No le compete a él, no tiene competencia. Que no. Y más importante aún, recordemos, los deben recordar, de que este problema se entendía zanjado en el momento en que el ministerio comparece al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado de Loja y pide. Ellos solicitan una mediación al municipio, donde el municipio accede de buena fe, porque la mediación tiene un elemento fundamental de buena fe. Vamos de buena fe, y de buena fe se llegó a un acuerdo total. El acuerdo total decía de que el ministerio reconoce la propiedad del municipio de Loja sobre San Juan de Dios, y en base a ese reconocimiento el municipio le da en comodato 5 oficinas. Y vale recordar a la ciudadanía de que las actas de mediación y sus acuerdos contenidos en ellas, de acuerdo con la ley de arbitraje y mediación, dice que son sentencias ejecutoriadas con autoridad de cosa juzgada. Es decir, no hay cómo reclamar. Más aún, si el ministerio reconoce de esa manera la propiedad del municipio, ¿cómo puede ahora en acción de protección, que es totalmente para otros fines, reclamar la propiedad de un predio que no tiene título de propiedad? Porque en la audiencia, vale mencionar, de que se le requirió en 5 o 6 ocasiones al ministerio, a los abogados del ministerio, que presenten el título de propiedad si es que son propietarios, y no lo presentaron. Doctor, pero ¿bajo qué motivación la juez temporal acepta este pedido de amparo? Eso es lo más extraño, como le decía, frente a 200 páginas de información, incluida esta acta de mediación, que era de un aspecto fundamental, no hubo ningún tipo de análisis, sino que inmediatamente se aceptó la acción de protección. Doctor, sin ningún tipo de alegación o indicación. Doctor, usted es recurrente en el tema de las 200 páginas. ¿Qué pasa con las 200 páginas? Porque es mucha información como para resolver una acción de protección. ¿En qué tiempo le dieron a la jueza? Las 200 páginas. Mientras transcurría la audiencia. O sea, en menos de una hora leyó 200 páginas. Supongo. Está más o menos como el caso del Universo. Yo creo que en el Universo supongo que Vázquez las leyó. Aquí ni siquiera las leyó porque en ese momento las entregamos. El punto es el siguiente. Pero entonces, ¿cómo puede determinar irregularidad sin leer? Exactamente, porque las acciones constitucionales son para cuestiones urgentes, inminentes, dinámicas. Una violación constitucional es algo donde se debe reaccionar inmediatamente frente a una flagrancia de violación constitucional, ¿ya? El punto es que acá, como es un aspecto más complejo, más lento, de más información, por eso la ley prevé de que eso se recurra a la jurisdicción constitucional administrativa, donde evidentemente hay un poco más de detenimiento, hay más revisión, es un trámite un poco más extenso, pero aquí parece que se malutiliza una figura de ese tipo para aspectos que no tienen inminencia, porque recuerde, Pablo, de que todos los plazos y todas las acciones judiciales, que hay muchas que pudieron haber interpuesto el Ministerio de Salud, ninguna la hizo uso y todavía las dejó prescribir. Todos los plazos terminaron, y cuando ya todos los plazos terminaron y cuando no hacen uso de ninguna de las acciones judiciales que la ley prevé, una acción de protección que tiene connotación de urgencia, cuando aquí ya no hay urgencia, cuando aquí es un problema de zanjado. Es más, existe un elemento de que se alega que el Estado, a través del Ministerio de Salud, alega que le han sido violentados los derechos constitucionales que son destinados para los ciudadanos. ¿Por qué actúan así los jueces?